Saludos, mi nombre es Daniel Sandú Bedón Pacheco, estudiante de primer semestre de la carrera de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. En este video voy a realizar la descripción anatómica de los huesos etmoides, esfenoides y temporal. El hueso etmoides es un hueso impar, central, irregular y simétrico. Se articula superiormente con el hueso frontal, posteriormente con el esfenoides, inferiormente con el maxilar, el palatino y el vómer. Anteriormente se articula con el hueso lagrimal. Contribuye a formar las cavidades nasales, orbitaria y fosa craneal anterior. Para su estudio se divide en 4 partes: una lámina ósea vertical, una lámina horizontal y 2 laberintos etmoidales. La lámina vertical tiene 2 porciones, divididas por la lámina horizontal: una porción superior, conocida como apófisis cristagalli, y una porción inferior, conocida como lámina perpendicular. Esta lámina forma parte del tabique de las cavidades nasales. La apófisis cristagalli tiene forma triangular, tiene 2 caras laterales, una base unida a la lámina horizontal, un borde posterior, un borde anterior que se articula inferiormente con el hueso frontal y que también lo puede hacer por medio de 2 crestas laterales, denominadas alas de la crista Galli. Estas limitan un canal que completa posteriormente el agujero ciego. Finalmente, el vértice da inserción a la hoz del cerebro. La lámina perpendicular es pentagonal. Tiene un borde anterior que superiormente se articula con la espina nasal del hueso frontal, inferiormente con los huesos nasales. El borde anteroinferior se une al cartílago del tabique nasal. El borde posterior se articula con la cresta esfenoidal y el borde posterior inferior se une al borde anterior del vómer. El borde superior está fusionado con la lámina horizontal del hueso etmoides. La lámina horizontal también se denomina lámina cribosa, ya que tenemos muchos orificios que la perforan. La cara superior es endocraneal y tiene 2 canales que se denominan canales olfatorios a los lados de la apófisis cristagalli. Sobre estos canales descansa el bulbo olfatorio, que está perforado por orificios por toda su extensión, que dan paso a filetes nerviosos del nervio olfatorio. En estos destacan 2 orificios que son la hendidura etmoidal y el agujero etmoidal, situados en el extremo anterior del canal olfatorio. La hendidura etmoidal da paso a una prolongación de la dura madre, mientras que el agujero etmoidal anterior da paso al nervio etmoidal anterior, ramo del nervio oftálmico, y también a la arteria etmoidal anterior. La cara inferior de la lámina cribosa va a contribuir a formar parte del techo de las cavidades nasales. Los laberintos etmoidales están suspendidos de los bordes laterales de la lámina cribosa. Tienen 6 caras, como si fueran un cubo muy irregular. La cara superior se articula con la superficie del hueso frontal. Tiene 2 canales, uno anterior y otro posterior, que junto con la articulación articulado con el hueso frontal van a formar los conductos etmoidales anterior y posterior. Por el conducto etmoidal anterior discurren la arteria etmoidal anterior y el nervio etmoidal anterior, mientras que por el conducto etmoidal posterior discurre la arteria etmoidal posterior y el nervio etmoidal posterior. La cara anterior de los laberintos etmoidales se articula con la porción superior de la cara medial del hueso lagrimal y tiene celdillas que se complementan con las celdillas lagrimales y maxilares. La cara inferior presenta celdillas también que se complementan con las celdillas del maxilar y también de la apófisis orbitaria del hueso palatino. La cara posterior se une a la cara anterior del cuerpo del esfenoides y presenta también varias celdillas, complementadas por las cavidades que le corresponden al cuerpo del hueso esfenoides. La cara lateral presenta una lámina orbitaria, también conocida como lámina papirácea, y forma parte de la pared medial de la órbita. La cara medial contribuye a formar la cara lateral de la cavidad nasal. Aquí se encuentra el cornete nasal superior y el cornete nasal medio, que se fijan al hueso etmoides por su borde superior. El cornete nasal medio, en su extremo anterior, se articula con la cresta etmoidal del maxilar y en su extremo posterior se une al hueso palatino, mientras que el cornete nasal superior
Su extremo anterior se une al borde superior del cornete nasal medio. Encontramos también a los meatos nasales, al meato nasal medio y el meato nasal superior. En el meato nasal medio desemboca el seno maxilar, el seno frontal y las celdillas etmoidales anteriores y medias. En el meato nasal superior drenan las celdillas etmoidales posteriores. Del extremo anterior del meato nasal medio se desprende la apófisis unciforme. Esta apófisis se extiende hasta el borde posterior del hiato maxilar. El hueso esfenoides es un hueso impar, central, irregular y simétrico. Se articula anteriormente con el etmoides y con el frontal, posteriormente con el occipital y lateralmente con los temporales y parietales. Presenta un cuerpo a las menores y a las mayores. También apófisis pterygoides. El cuerpo es irregularmente cúbico y presenta 6 caras. La cara superior presenta a yugo esfenoidal, que está ligeramente deprimido a cada lado de la línea media. Este se continúa anteriormente con el canal olfatorio y finaliza en un borde saliente, conocido como proceso etmoidal. El yugo esfenoidal está limitado posteriormente por una cresta transversal, conocida como limbo esfenoidal. Posteriormente se encuentra el surco prequiasmático y se continúa a cada lado con el conducto óptico, que da paso al nervio óptico y a la arteria oftálmica. Posteriormente se encuentra una cresta transversal conocida como tubérculo de la silla. Este tubérculo limita anteriormente con la fosa hipofisaria, que contiene a la glándula pituitaria. La vertiente anterior de la fosa hipofisaria se conoce como surco del seno intercavernoso y la vertiente posterior de la fosa hipofisaria está formada por el dorso de la silla, que se halla en continuidad con el clivus del hueso occipital y se prolonga a cada lado por medio de un saliente conocido como apófisis clinoides posterior, que presenta dos escotaduras, una superior en relación con el nervio oculomotor y otra inferior en relación con el seno petroso inferior. La cara anterior del esfenoides forma parte del techo de las cavidades nasales. Superiormente presenta al proceso etmoidal, también a la cresta esfenoidal que se une al borde posterior de la lámina perpendicular del etmoides. También encontramos a la abertura del seno esfenoidal y una superficie lateral excavada por celdillas esfenoidales. La cara inferior presenta en la línea media a la cresta esfenoidal inferior. Su extremo anterior se denomina pico del esfenoides y se continúa con la cresta esfenoidal. La cresta esfenoidal inferior se articula con el canal comprendido entre las alas del borde superior del vómer. La cara posterior se une al hueso occipital y presenta canales cavernosos que alojan al seno cavernoso. Este seno cavernoso contiene a la arteria carótida interna, a los nervios abducens, oculomotor, troclear y oftálmico. Las caras laterales tienen prolongaciones conocidas como alas menores y alas mayores. Aquí encontramos la fisura orbitaria superior, por la que discurren el nervio oculomotor, troclear, a la rama oftálmica del trigémino, a la vena oftálmica y una arteriola, rama de la arteria meningea media. Aquí encontramos al surco del anillo tendinoso común, que inserta al anillo tendinoso común de los músculos extraoculares. Superior y posteriormente encontramos al surco carotidio, por el que discurre la arteria carótida interna. Las alas menores son dos láminas horizontales, que se sitúan a ambos lados de la porción anterior y superior del cuerpo del hueso esfenoides. Tienen dos caras. La cara superior de las alas menores es plana y lisa, y la cara inferior limita superiormente la fisura orbitaria superior. Tienen un borde anterior que se articula con la porción orbitaria del hueso frontal. El borde posterior se continúa medialmente con un saliente de vértice posterior, llamado apófisis clinoides anterior. El vértice es afilado y se extiende a algunos milímetros del extremo lateral de la fisura orbitaria superior. Las alas mayores tienen dos caras, una medial o endocraneal y una lateral o exocraneal. La cara endocraneal tiene al agujero redondo por el que pasa el nervio maxilar, el agujero oval que da paso al nervio mandibular y una rama accesoria de la arteria meningea media. El agujero espinoso está atravesado por la arteria meningea media. El agujero venoso de Vesalio está atravesado por una vena emisaria. El agujero petroso da paso al ramo comunicante con el plexo timpánico y el nervio petroso menor. La cara exocraneal está dividida en dos partes, una orbitaria y una temporocigomática.
La cara orbitaria participa en la formación de la pared lateral de la órbita, mientras que la cara temporocigomática da inserción al músculo temporal y al fascículo superior del músculo pterigoideo lateral. Aquí encontramos al tubérculo esfenoidal, que da inserción a los fascículos del músculo temporal y el músculo pterigoideo lateral. Los bordes del ala mayor son dos, medial y lateral. El medial forma el labio inferior de la fisura orbitaria superior y da paso a los nervios oculomotor, abducens y troclear, en los ramos terminales del nervio oftálmico y de la vena oftálmica. El borde lateral se articula con la porción escamosa del hueso temporal. Aquí encontramos a la espina del hueso esfenoides, que presta inserción al músculo del martillo, al ligamento esfenomaxilar y al ligamento pterigoespinoso. Las apófisis pterygoides se reúnen un poco inferiormente a su origen y circunscriben al conducto pterigoideo, por lo cual pasan los vasos y nervios del conducto pterigoideo. Las dos alas se unen para formar la fosa pterigoidea, en la que se inserta el músculo tensor del velo del paladar. Las dos láminas se separan una de otra y delimitan una escotadura triangular conocida como escotadura pterigoidea. En la parte superomedial de la fosa pterigoidea destaca una pequeña depresión alargada, la fosa escafoidea, en la que se inserta el músculo tensor del velo del paladar. Esta de aquí, finalmente, es la apófisis pterigoespinosa, en la que se inserta el ligamento pterigoespinoso. El hueso temporal es un hueso par, no central y asimétrico. Es posterior a la esfenoides, anterior y lateral al hueso occipital e inferior al hueso parietal. Tiene tres porciones, una porción escamosa marcada en color rosado, una porción petrosa y una porción timpánica o hueso timpánico. La porción escamosa tiene una cara exocranial y otra endocranial. En la cara exocranial, lo que encontramos aquí marcado en amarillo corresponde a la superficie de inserción del músculo temporal. El músculo temporal se va a venir a insertar en toda esta zona. También encontramos al surco vascular por el que discurre la arteria temporal media. También se encuentra una apófisis cigomática que está aquí marcada en color celeste. Ahora en la parte inferior de esta cara exocranial encontramos las siguientes estructuras. Una superficie subtemporal que contribuye a la formación del techo de la fosa infratemporal. Aquí también encontramos al tubérculo cigomático anterior, marcado en amarillo, y al tubérculo cigomático posterior, también en esta parte. Entre estos dos tubérculos va a haber una depresión profunda, conocida como fosa mandibular, que se articula con el cóndilo de la mandíbula. Ahora en la cara endocranial de la porción escamosa, lo que encontramos anatómicamente aquí es una depresión dejada por las circunvoluciones cerebrales. Y también un surco excavado por las ramas de la arteria meningia media, marcado aquí con línea discontinua de color rojo. Vamos con la porción mastoidea, en su cara exocranial. En su cara exocranial encontramos aquí al orificio que lleva al conducto auditivo externo. ¿Sí? Posterior a este conducto encontramos a la espina suprameática. Y posterior a esta espina suprameática, que es un saliente agudo, encontramos a una superficie que está perforada por numerosos orificios vasculares, conocido como zona cribosa, que está aquí marcado en color celeste. Ahora en la parte inferior de la cara exocranial de la porción mastoidea, ubicamos a la apófisis mastoides, que está marcado en color verde. Esta apófisis mastoides es una eminencia cónica que en su cara lateral hay rugosidades que proporcionan inserción a los músculos esternocleidomastoideo, esplenio y longísimo de la cabeza. Aquí encontramos también a la escotadura mastoidea, en la que se inserta el vientre posterior del músculo digástrico. Este que está aquí es la eminencia, conocida como eminencia yuxtamastoidea, y aquí en líneas rojas encontramos a el surco de la arteria occipital. Es un canal excavado por la arteria occipital. En la porción mastoidea, en su cara endocranial, lo que podemos describir aquí es el surco del seno sigmoideo. ¿Sí? Esto es un ancho surco producido por el seno sigmoideo y medial a este canal se encuentra el agujero mastoideo, a través del cual pasa una vena anastomótica. Vamos con la porción petrosa, la cara anterosuperior. Lo que encontramos en esta cara anterosuperior es un saliente determinado por el conducto semicircular anterior, conocido como eminencia arqueada. Es esta que está aquí marcada en amarillo. Anteriormente vamos a encontrar al hiato del conducto del nervio petroso mayor, ¿sí? Y
Lateralmente hay uno o dos pequeños orificios conocidos como los hiatos del conducto del nervio petroso menor. También encontramos aquí, en esta parte, al techo del tímpano. La porción petrosa en su cara posterior-superior presenta al orificio que lleva al conducto auditivo interno por el que pasan los nervios vestibulococlear, facial e intermediario o intermedio. Superior y posteriormente encontramos también aquí a una depresión estrecha conocida como fosa subarcuata, que es esta que está aquí. 1 centímetro posterior al conducto auditivo interno encontramos a esta fosita conocida como fosita unguial, y superior a esta fosa se encuentra una hendidura oblicua inferior y anteriormente conocida como la abertura externa del acueducto vestibular. En la porción petrosa en su cara antero-inferior encontramos las siguientes estructuras. Esta que se encuentra aquí marcada en amarillo es la apófisis tubárica, que contribuye a formar la porción ósea de la trompa. Y también encontramos a esto que está en morado, que es el canal de la trompa auditiva, que corresponde a la trompa auditiva. En la cara posterior inferior, lo que encontramos aquí es la apófisis estiloides, que está marcada en color verde. Esta apófisis estiloides va a prestar inserción a los elementos del ramillete de Riolano, que son los ligamentos estilomandibular, estiloioideo, y a los músculos estilofaringio, estiloioideo y músculo estilogloso. Posteriormente vamos a encontrar al agujero estilomastoideo, por el que da paso al nervio facial. Posteriormente vamos a encontrar también una carilla yugular marcada en color celeste. Esta carilla yugular se articula con la apófisis yugular del hueso occipital. Anteriormente encontramos a esta depresión, a esta fosa yugular marcada en color rosado, que se relaciona con el bulbo superior de la vena yugular. Anteriormente encontramos aquí en líneas discontinuas o puntitos rojos al orificio del conducto carotidio. Es el orificio inferior del conducto carotidio, que va a dejar pasar la vena carótida interna. Entre este orificio del conducto carotidio y la fosa yugular encontramos a un conductillo, que es el conductillo timpánico, que da paso al nervio timpánico. Anteriormente encontramos esta superficie de aquí, que es una superficie con rugosidades, que da inserción al músculo elevador del velo del paladar. Eso es todo en cuanto a la descripción. Muchas gracias.